Buenos días a todos, le damos la bienvenida a este evento internacional del día de hoy desde Lima, Perú, desde las instalaciones del emblemático de Bolívar para el Perú, Latinoamérica, Europa, para el mundo entero. En esta transmisión en directo y 2 días de intensa actividad astronómica, 2 días de intercambio de conocimiento y de celebrar la estabilidad del mundo. Les vamos a dar la bienvenida a este 4º Congreso Internacional de Maestros y Sommeliers, Cocina Ancestral para el Mundo Perú. Del mismo modo, recibamos un fuerte aplauso a nuestros ilustres miembros de las mesas principales, las mesas de honor que tenemos el día de hoy. La mesa el licenciado Diego Alonso, Alzada de Oro, auspiciador congresista de la República de Perú. También tenemos en representación de la alcaldía de Lima al licenciado Onofre Andrés Cruz Ricardo. En la mesa principal hablaremos también y le daremos un fuerte aplauso a nuestro director general, el licenciado Freddy Salinas Gallardo. Representando a la Organización de Cocina Ancestral México, el coordinador general del evento de la persona que impulsó Cocina Ancestral, al chef Pedro Estrada Vázquez. ¡Bravo! Le damos también la bienvenida a la licenciada Tama Solís Moreno. También representando a Pro Perú, tenemos a la licenciada Lisbeth Corrales Leduña. Del mismo modo, representando a los maestros de la cocina peruana, una persona que es maestro y maestros en el Perú, que ha formado a muchos de ustedes que ahora representan al Perú en el mundo. Un fuerte aplauso, por favor, al maestro de la semana. Por parte de la Corporación IPT Instituto Peruano de Turismo y Finanzas, que es parte de lo que es Instituto Perú, nuestra directora nacional, la licenciada Magíster Cindy Salinas Durán. Fuerte aplauso del mismo modo, representando a la Corporación IPT Perú, la autora, la señora Gloria Duranto Benita. Fuerte aplauso para ella, por favor. Y representando también en la mesa de honor a la Cámara Turística Gastronómica de Jesús María, conocida en todo el mundo, el licenciado ingeniero Agustín Cisneros Sarango. Como podemos ver, tenemos una mesa de honor que merece lo que vale este evento. Este evento que nos va a llevar a congregar, a conversar y a difundir cultura durante estos 3 días, cultura ancestral, cocina ancestral para el nuevo mundo. También tenemos que acreditar y darle gracias a todos los asistentes que están el día de hoy aquí compartiendo sus conocimientos y que esperamos puedan salir de aquí nutridos, no solamente de alimentos, sino también de saber que lo más importante para ustedes y para nosotros en el evento. Fuerte aplauso para ustedes. Para dar las palabras inaugurales del evento, invitamos entonces al escenario, por favor, al licenciado Freddy Salinas Gallardo, director del Instituto Perú.
Buenos días, ilustres visitantes. Buenos días, participantes. Buenos días, amigos y amigas. Distinguidas autoridades y público general que nos estaba dando cita en este evento de carácter histórico para no solamente el Perú, sino también para la humanidad. Por lo que cada vez que hagamos algo de temas de alimentos, necesariamente, así como el lenguaje, tenemos que recurrir a dos herramientas básicas que ha tenido el ser humano a través de todos los tiempos para poder comunicarse: la lengua y los alimentos. Los alimentos siempre van a representar, uno por necesidad y dos por mantenimiento, van a representar la vida misma, el desarrollo del ser humano, la continuidad de la especie y, lo que es más importante, la mirada al futuro con un mundo diferente, con una visión diferente. Si bien es cierto que la cocina en su más alta escala también comienza a convertirse en lo que se llama la gastronomía, porque ese es el proceso que ha existido, que ha sucedido a través de todos los tiempos. Sin embargo, la gastronomía en muchos casos atentó, entre comillas, contra el mantenimiento y las bases esenciales de la cocina. ¿Y a qué nos referimos? Que cuando los primeros seres humanos van a poblar la tierra, en esa necesidad de conocer de lo bueno y lo malo, lo primero que hacían es pues, selectivamente buscar lo que era entonces selectivamente lo que era necesario o no necesario para el ser humano, es decir, la propuesta, el aporte. Y dentro de esos aportes ha existido pues los tres elementos que todos nosotros ahora hablamos de gastronomía. Pero el primer gran aporte que a través del tiempo se manejó fue los aportes medicinales. Si ustedes vamos a revisar todas las culturas de las antiguas civilizaciones, vamos a encontrar que lo primero que fueron a descubrir en los alimentos, qué cosa nos mantenía en vida o qué cosa nos curaba de lo que teníamos. Entonces, el concepto del aporte medicinal se convierte en el primer aporte de esa cocina antigua, de esa cocina primigenia, de esa cocina que todavía no era gastronomía, era cocina pura, alimento puro. En su segunda fase, el ser humano se vuelve más selectivo, es decir, esa cocina pura, en la búsqueda solamente de la medicina, de la construcción, de la reconstrucción, del mantenimiento de las células, se va a convertir pues en la parte nutricional. Entonces comenzamos a buscar los aportes nutricionales. Y en su tercera gran etapa de esta cocina para convertirse en gastronomía, vienen pues los aportes gastronómicos, lo que llamamos nosotros de aromas, sabores, texturas, alturas, etc. Colores, arquitectura. Ahora pues una serie de datos que usamos dentro de la cocina y la gastronomía para hacer las cosas diferentes. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que este desarrollo tecnológico de la cocina a la gastronomía comenzó a tener un problema. ¿Y cuál fue ese problema? Ese problema fue justamente de que estaba atentando contra la vida misma del mantenimiento del ser humano. ¿Y dónde tenemos ese gran problema? Ese de mantenimiento del ser humano. Es decir, que el tiempo de vida que el ser humano teníamos entre los 120 y 150 años, por ejemplo, en los antiguos peruanos, habíamos bajado sustancialmente hasta la década del 70, 80 del milenio pasado, a los 70 años.
hasta los 60 años. Es decir, con este proceso de quimificación, voy a usar el término no usado normalmente, o molecularización artificial, los alimentos nos estaban autodestruyendo. Entonces, ¿cuál es el valor de la cocina ancestral? ¿Cuál es el valor de la inspiración que haya tenido en algún momento el chef fundador Pedro Estrada Vázquez? Ahí está el fundamento. Es decir, la razón, por eso hablamos de filosofía. La filosofía puede ser la madre de todas las ciencias. La razón del conocimiento humano, lo cognitivo, vamos a llevar a la praxis siempre y cuando tengamos que pensar en la razón de ser. Entonces, esa filosofía, ese pensamiento inicial de Pedro Estrada Vázquez, al pensar de que hay que ir al rescate del pasado, a ese aporte medicinal, a ese aporte nutricional, a ese aporte gastronómico inicial en la esencia pura de los alimentos, es lo que va a fundamentar la razón de la cocina ancestral. Y bien planteado, porque se plantea para un nuevo mundo con una cocina saludable. ¿Y qué cosa es la cocina saludable? Es la evolución máxima que estamos viviendo en estos momentos en el proceso de desarrollo de la gastronomía mundial. Mira, ya dejo de hablar de cocina, gastronomía mundial. Es decir, los alimentos, o sea, el proceso de elaboración de alimentos se convierte no solamente en una técnica culinaria típica artesanal, sino se convierte en una base científica. Es decir, la gastronomía se convierte en una carrera de ciencia, para ciencia y por ciencia. Porque para que exista gastronomía, concepto mía, no mía, significa ya que estamos adentrados a la investigación científica profunda de los aportes de estos alimentos. Pero ¿qué podemos hacer y qué hacemos con esta investigación? La propuesta de los nuevos elementos, de los nuevos alimentos. Eso significa que estamos hablando de una cocina científica, una cocina saludable, una cocina sostenible y sustentable, que debe caracterizar justamente a esta filosofía que hemos venido a conversar estos días de todas partes del mundo, porque han venido tan lejos los maestros chefs a exponer sus experiencias de sus países. ¿Para qué? Para ver ese pasado, para ponerlo en el presente y construir el futuro. Ahí viene el gran mérito del maestro Pedro Estrada Vázquez. Ahí viene el gran mérito de su compañera, la contadora Carla. Es decir, siempre ahí empujando, se puede decir, al trabajo que hace el chef, porque ella es contadora. Entonces hacemos pues ese mérito, esa duplicidad que ha hecho que no solamente hayamos ido hacia México y hayamos apoyado esa idea inicial, como él dice, esa locura, sino también, mira, ya está caminando por el mundo, ya dio sus frutos, ya dio sus semillitas. Hoy día estamos en Lima, Perú, porque así lo acordaron los maestros que están acá. Y nos han comprometido al Perú, y con mucho gusto estamos acá para recibirlo con nuestro corazón abierto y la comida abierta hacia ustedes en su variedad que tiene y caracteriza a nuestro querido Perú, para que ustedes se vayan con experiencia inolvidable de la gastronomía peruana, de la cocina. Esa es la grandeza, por eso quiero rendir un homenaje en esta primera parte de la exposición al maestro Che Pedro Estrada Vázquez y a su compañera, la contadora que encarga del trabajo, Carla, que está acompañándonos en la mesa de hoy. Un fuerte aplauso para ellos. Para centrarnos en nuestros temas, ustedes saben, todos conocemos, porque estamos acá todos de una otra forma, estamos comprometidos con los alimentos y las bebidas. Sabemos ya que, en primer lugar, para poder hablar cualquier tema de cocina y gastronomía, tenemos que hablar de los alimentos, es decir, de los insumos. Y las naciones, los países, a través de todos los tiempos, por justamente este temita
del ser humano que es nómada errante, nos gusta trasladarnos constantemente, venimos llevando conocimientos y venimos trayendo conocimientos. Esto que hace fusiones. Entonces, los alimentos también han caminado. Es decir, vamos a tener ciertamente en cada país originario, en cada pueblo originario, vamos a tener nosotros alimentos originarios, nativos, es decir, a través de todos los tiempos ha existido acá estas tierras. Por ejemplo, aquí la papa, el maíz, el camote, la yuca, el cuy, la vicuña, la llama, los orquídeos, de una serie de cosas, frutos, ¿no? Pescados, mariscos. Entonces, a través de todos los tiempos ha existido en este lugar. Esos no son nuestros insumos nativos oriundos. Y esa es la que justamente es la esencia de esta cocina ancestral, esos oriundos. Sin embargo, también vamos a encontrar otros alimentos. Es decir, gracias, por ejemplo, a características como la cercanía de la línea ecuatorial, como por ejemplo los pisos altitudinales, por ejemplo la variación de los climas, los microclimas, los suelos, los subsuelos, el tratamiento de las aguas, etc. Vamos a encontrar nosotros que en ciertos lugares que tengan estas características, sus insumos aportan mucho más que en otros sitios. Por esa razón vamos a encontrar que muchísimos alimentos que han estado en otro lado del mundo, en otros continentes, pero en alguna razón migratoria han llegado a estas tierras, en estas tierras se han desarrollado diferentes, es decir, de repente, repito, por su clima, suelo, etc., su aporte que hemos venido mencionando, medicinal, nutricional, gastronómico, es distinto. De repente, el ají, hay ajíes acá que son muy aromáticos, que son saborizantes. Yo tengo ají, sí, pero pasó este ají está pasando algo raro. Esta yuca, la mandioca, la encontramos hasta en África, pero ¿cómo es que esta yuca de acá? No, y acá tiene música de costa y también de selva. Hay una variante. ¿Qué variante? No son de color, textura, la aporte nutricional. ¿Qué está pasando? Y acá tenemos una cosa grandiosa. Cuando hablamos del tema del COVID, por ejemplo, del cuy, ¿no? Decimos, ¿cómo es que el cuy de la zona de Cañete es diferente a la de Huaral? Y esta a través de Huancayo es diferente a la de Cusco, y en cada sitio el cuy era diferente, de la misma variedad. Mira, siendo de la misma variedad, de la misma raza, era diferente, porque la alimentación que tenía el estado mismo del clima es diferente. Porque en las capas hay algunos más, menos. Acá ha venido pues un gran maestro que ustedes van a poder conocer, que es cultor de la agricultura, como que es el maestro Cerdá. Creo que ya está acá. Si ya está acá, un fuerte aplauso para el maestro Cerdá, que está acá para ver su padre. Entonces, ¿qué sucede? De que de repente, por ejemplo, ¿por qué la papa en la costa de nosotros es la papa blanca y tiene pues, más agua, menos carbohidratos, menos almidón? Y en la medida que va subiendo la presión atmosférica y se va cortando, la papa vamos a encontrar menos agua, es decir, más arenosa. Y va a llegar un punto más que nos llamamos las papas nativas, que las aguas, por ejemplo, por más que las ancochas de la papa ya no se abren, o sea, ya no se abre solita. Pero cuando la cortas aparecen diferentes colores extraordinarios y unos sabores extraordinarios, que hoy día van a tener la oportunidad de gustarse realmente como la hecha esa. Entonces, esa es la grandeza de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros pueblos originarios. Es decir, que han tenido sus propios insumos y otros insumos que seguramente se adaptan más fácilmente en ese nuevo lugar. Aquí tenemos, por ejemplo, muy buena cebolla, muy buenos ajos, ¿no? Tenemos un vino diferente, ¿por qué? Porque tenemos una uva diferente, porque los suelos ayudan a eso. Por eso seguramente cuando van a gustar el disco que hay en la exhibición, entonces van a tener ese toque diferente de este tipo de bebidas. Y todo lo que encuentran aquí en este país, y en cada uno de nuestros países que vamos a visitar, seguramente en esta cocina ancestral, van a encontrar diferente y van a encontrar delicioso. Porque particularmente como investigador de estos temas, siempre he dicho y siempre decimos, no hay cocina mala, sino el desconocimiento de que eso parece mal,
no la aprovechamos y no le damos el valor. Y si a eso le agregamos nosotros las técnicas culinarias desde la doméstica, las técnicas regionales, pasando pues por una técnica avanzada de esta cocina y ahora por las técnicas innovativas, seguramente vamos a encontrar lo que estamos colocando en establecimientos como este, una oferta gastronómica diferente. Entonces nuestra tarea, por ejemplo en Perú, ya estamos desarrollando muchísimo y van a ustedes, no solamente con la experiencia de Virgilio Martínez, sino ya es una tendencia. Acá hay muchos jóvenes que están asistiendo que son profesionales de gastronomía, que ya son bastante Virgilios. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de los insumos nativos, tiene la ventaja de los insumos adaptados, tiene la ventaja de las técnicas variadas culinarias, porque acá en cada pueblo te vas a encontrar diferentes. Por eso usamos la palabra alá. Si ustedes colocan, por ejemplo, van a entrar a un restaurante y dicen, ¿saben qué? Yo quiero un adobo. Pero si usted dice un adobo a la arequipeña, va a ser distinto al adobo a la tortillana. Y distinto al adobo a la peruana. El ceviche no es igual en cada pueblo. El ceviche va a cambiar de cada sitio. Tiene más o menos insumos. ¿Por qué? Porque aquí se hacen los alimentos, los platos, con los insumos que se producen en el lugar, con las técnicas culinarias que se producen en el lugar, técnicas regionales, ancestrales, que a través de todos los tiempos se han venido desarrollando. Claro, tiene evoluciones, por ejemplo, la plato bandera, la parte de ceviche en la Pachamanca, en la guardia aguatía, que eran enterrados bajo tierra, que era un plato costumbrista. Pero este plato costumbrista, este plato comúnmente llamado guardia aguatía, era pues para los sembríos, para la cosecha, para la de ganado, para la limpieza de las acequias, etc. Pero al margen de eso, ¿no? Al margen de eso, de ese trabajo que han hecho de la guardia, cuando viene ya en el siglo XII al siglo XIV, el desarrollo del imperio inca, ¿no? Entonces, en su capacidad de conquistar las diferentes comarcas y otros pueblos, otras culturas regionales, usan la comida como un medio de dominio, de dominación. Y mientras teníamos nosotros tres grandes chichas que también lo vamos a probar acá. Nosotros tenemos en nuestra cocina central tres grandes chichas: la chicha de mole, la chicha de maní y la chicha de fora. Y además también había otros que se manejaban pues con los cactus, que así como manejan en México los cactus, acá también manejamos los cactus. Por ejemplo, en la cultura chaví van a encontrar una bebida que los sacerdotes permanentemente lo tomaban. Mirando más para arriba que para abajo. Entonces, ¿por qué? Porque era en exceso de una droga, ¿no? Entonces, pero regresando, entonces los incas de esas tres chichas encontraron que la chicha de fora la bebían en nuestro territorio. Lo usan, entonces lo convierten en místico. Es decir, chicha sagrada. Con esta chicha se da gracias a Dios solo. Hay que explicar por el solo. Mi Dios es más grande que el tuyo. Más o menos la misma técnica que se usó en la colonización también. Colocar una iglesia, un santo encima de un centro oratorio, si se quiere creer, o antiguo. Igual sucedió con la Pachamanca. La guardia era con lo que había. Ya mucho tiempo, ya los libros tienen que cambiar porque acá va a estar mañana una gran propulsora de la ciencia mundial, de la antropología y la gastronomía mundial, que ha cambiado la historia de los libros. Aquí está en Perú pues, la doctora Rosa Solís, ya que ha hecho el estudio con respecto a la civilización caral. Mañana va a estar exponiendo seguramente sus temas, donde nos va a explicar, pues, ¿no? Donde nos va a explicar muchas cosas que nosotros pensamos que de una manera, pero la ciencia nos da otra manera. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, los aymaras, que pensaban que era el africano, Puno y Bolivia, sus estudios ya nos demostró que los aymaras comenzaron los chinchas. ¿Y dónde eran los chinchas? Del Chincha y Suyo, que venía de Chincha, que es Costa, pasaba por Pasco, Huánuco de hoy día, de Costa, Sierra y Selva. Era un estadio que manejó, una región que manejó el tamantillo de los incas. Y cuando escoge la Pachamanca, los incas también hizo lo mismo. Nosotros que el Perú comía pan. Oiga, vamos a hacer pues convertirlo en una herramienta de dominio. Entonces lo vamos a convertir en dioses. ¿Y cuáles son los dioses? Muy bien, pues vamos a hacer pago a la tierra. Porque si es dato que lo vamos a hacer el día lunes 30,
que lo vamos a hacer igual, es un enterrado muy parecido que hacen en México, pero que tiene también su significancia política y militar para el dominio de estas zonas. Muy bien, ¿y por qué la piedra tiene que ser del río? Porque hay que dar gracias al agua, a los agua. Acuérdense que la vida antigua era directamente ligada con la naturaleza. El ser humano antiguo, el ancestral, ligaba todo con la naturaleza. Y entonces, muy bien, ¿y dónde aparece el sol? La candela, el fuego. Entonces el fuego genera una grandeza diferente. Entonces fíjense que esta cocina doméstica, costumbrista, regional, lo van a convertir en un plato místico, religioso, la pachamama. Que viene de la pachamama, bajo la tierra, pero llevado con diferentes dioses. Y se hacían en diferentes formas. Ya ahí sí ya comenzaron los incas a agregar las carnes que llevaban las comarcas como, si se quiere, pago del derecho del Inca, ¿no? Entonces había una fecha festiva que es el Virrey, que sería interesante que ustedes vengan en junio y participen en ello, que coincide también con el Día del Campesino, pero que nos sirve para demostrar muchísimas cosas de lo que representa este proceso de la cocina y la economía ancestral peruana. Y así podemos seguir conversando una serie de cosas que es interesante, seguro que ya otros expositores lo van a tomar. Por eso, acuérdense ustedes, las civilizaciones más antiguas de la humanidad, la mesopotámica y la peruana, la cara, 3.200 años antes de Cristo, civilización. Cuando la doctora Rushdie comienza a plantear este tema, no solamente cambia el concepto de la cocina, es decir, si ustedes revisamos los libros, las fuentes, hasta el 2006 vamos a encontrar referencia a Perú incaica. Pero acuérdense, incaico es siglo XII, siglo XIV, 1200 a 1492. Y entonces, ¿qué queda del pasado? Todavía quedan todas las culturas regionales que vamos a encontrar, por ejemplo, los chavines, los moches, los chavines, los bicús, los nazcas, etc. Que es un proceso largo hasta llegar a los incas, que es 1200, 1400. Y estamos hablando de 3200, 3000 antes de Cristo, ese es civilización caracas. O los chachapoyas que estaban en la selva, o los guanas que estaban en la zona sur. O sea, una serie de cosas interesantísimas que podemos descubrir. ¿Y cuáles son los aportes? ¿Cómo se alimentaban ellos? ¿Por qué los del norte, los del Mochi, Chimú, no se enfermaban? ¿O tenían pocas enfermedades? ¿Por qué eran grandes? ¿Por qué no tenían caries? ¿Por qué vivían 120, 150 años? Entonces, eso nos llega a redescubrir con esta cocina ancestral este nuevo concepto de la filosofía de los alimentos. Hay que ir al pasado. Por eso tengo que agradecer a muchísimos cultores de esta cocina ancestral que están aquí presentes, que vienen de diferentes partes del mundo. Para ir conociéndonos los participantes, el chef Pedro Estrada va a seguir luego a mi posición, ya está listo como para ingresar. Va también a exponer aquí la doctora Rosario Olivas. La doctora Rosario Olivas ha escrito muchísimos libros sobre la historia de la cocina peruana. Y lo van a tener acá ustedes presentes en sus exposiciones. De Cuernavaca viene el chef Federico Sergio Domínguez, un fuerte aplauso para el profesor. También tenemos al chef Jaime Villanueva Vinces, que es un experto en los temas de lo oriental, la influencia oriental. El señor Mauro Cerdá Quispe, que es el propulsor de las papas nativas que le van a hacer degustar a hoy día. Un fuerte aplauso para Carlos Ricardo Pineda Torres, de Sinaloa. También viene de Huancayo el chef Joel Eder Chihuahua Camayo, no sé si llegó,
El maestro Rubén Garnica Trejo, un fuerte aplauso, maestro. Él viene de México, es profesor médico y lo felicito, maestro. Mucha investigación para el tema de la sanidad alimentaria. Luis Sarte Quiñones, maestro de maestros en físicos, él estuvo por acá de Plaza Nueva de Argentina, es el culpable el maestro José Luis Camargo Cuellar, que lo conoce, que está a cargo de ustedes. A eso quería llegar, un fuerte aplauso para el ejecutivo. Muy bien, él va a asistir al maestro Pedro. Entonces, para el maestro Camargo, que está a cargo de que todos los expositores tengan lo que necesiten. Es el ejecutivo de este evento. Y agradezco pues a su equipo, está en ese equipo, está también el maestro Felipe Sotelo, un fuerte aplauso para él. El maestro Carlos Jorge, un fuerte aplauso. Muy bien. Desde Venezuela, pero ella maneja todo lo que es la gastronomía en Orlando. Está la chef Alexandra Seco Segovia. Desde España viene el maestro José Gabriel Gaona Pérez. También tenemos al maestro Ricardo García Moreno desde Cuba. Y como le mencioné, va a estar mañana domingo a la 1, va a estar la doctora Rochali Solís, adelantado un fuerte aplauso para la doctora Rochali. Va a estar aquí el maestro Ricardo Guerra Fernández, justo con su chicha de jora. En Italia tenemos al maestro Giuseppe Piso, bienvenido maestro. Está muy tranquilo y ya está grabando, disculpe maestro. Él es profesor universitario y viene a dar muchísimo a decir. Bienvenido al Perú, maestro. Gracias. Tenemos desde Ayacucho el maestro Pompeyo Andía, que trae justamente su cocina ayacuchana ancestral. Difundiendo la cocina ancestral ayacuchana. Desde Texas, la chef Ludivina Galván Cantú. Desde el Altiplano, el maestro Víctor Fulvio Tuto. La chef Elena Sarmiento García desde Lima, Perú. Va a estar otro chef que se ha dedicado a la historia de la gastronomía también, que es muy refutado aquí en el país y en América, el chef Rodolfo Tarrón Ceballos, que va a estar mañana. Va a estar uno de los grandes cocteleros, bartender en el Perú, el maestro Alberto Celestino Ramos. También estará mañana cerrando con sus bebidas y con sus degustaciones. Viene de Lima Cañete, un fuerte aplauso para Alberto. Y acá hay un especial, porque como conocerán, en el hotel no podemos hacer fuego, no podemos hacer fuego, así que no podemos hacer brasas. El día 30 vamos a tener a 2 expositores de campo, ¿no? Vamos a tener 2 expositores de campo. El que nos va a preparar la chamaca, el chancho al palo, en el cual todos ustedes van a participar, va a ser el maestro José Simán Gasolín, que es peruano, y el que va a preparar todo su trabajo en base de carbones, que es el chef Edgar Daniel Alonso Morales. Y va a prepararle su barbacoa, pero no más.
Extrapiqués. Ya está más complicado, más complicado. Pero qué bueno, entonces nos vamos al campo y eso significa que vamos a estar allá saludando a la checa Belina Bueno, quien nos va a recibir pues en su casa, en el restaurante Campo Hacienda Mi Tierra, junto con el maestro Alejandro Bravo, que ya nos está esperando para el día lunes. La metodología, y termino con esto de exposición para que continúe ahora ya el maestro Pedro, que sigue que apertura la exposición. La metodología es la siguiente: les voy a pedir a todos los expositores que estén en línea, porque cada expositor, por ejemplo, el chef Estrada va a hablar y él termina en 30 minutos y uno o dos expositores se convierten en panelistas. Les van a pasar el micrófono a ustedes para que puedan complementar, preguntar, corroborar, diferenciar por lo que crean que ustedes opinan con respecto al tema. Todo esto va a ser grabado y va a ser editado en un libro manual para luego entregarlo a ustedes ni bien termine el evento. Vamos a dejar huellas en este evento. Por lo tanto, les voy a agradecer que no se muevan de sus ubicaciones a los chefs expositores que se convierten a partir de estos momentos en panelistas. ¿Sí? El maestro de ceremonia a cualquiera de ustedes los va a llamar en forma ordenada, en forma rotativa. Por favor, así seguiremos con el evento. Muchas gracias. Bienvenidos a este gran evento.